la oscura agenda Attali para introducir a México al nuevo orden mundial. Segunda parte. La política y la historia son temas que se consideran densos o difíciles de entender, y la mayoría de la gente los esquiva. Pero si te introduces en estos asuntos, poco a poco te darás cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. El guión de la obra siempre es el mismo, tan solo cambian los actores a través del tiempo. Partidos nuevos, fusiones partidarias, alianzas secretas, promesas incumplidas y un largo etcétera. Todos los políticos que ocupan cargos en el gobierno, llegaron hasta allí, porque se les permitió. Su lealtad es para con los grupos de poder imperantes. Así que no esperes salvadores. Muchos de ellos, ya son ancianos o ancianas. Y no hay que desestimarlos, comenzaron desde muy jóvenes en política, y saben lo que hacen. Y bueno, si te prometieron reformas, mejor será que te sientes, o te cansarás por la espera. Comencemos. En los años 80, México no contaba con una izquierda real, como para aplicar las políticas socialistas de Attali. Entonces, dividieron al PRI para formar al PRD, encabezado entre otros por el izquierdista, Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, en su momento quiso hacer del PRI un partido izquierdista en los 70, cuando fue presidente del partido. En mayo de 1976, siendo presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, conjuntamente con Willy Brandt, el secretario general de la Internacional Socialista, se organizó un importantísimo evento que se denominó Reunión de Caracas, a la que asistieron más de un centenar de líderes políticos, especialmente de Europa y de América Latina. Entre los invitados principales estuvieron Felipe González, Mario Suárez, François Mitterrand, Carlos Andrés Pérez, y una nutrida delegación del Partido Revolucionario Institucional de México, PRI, encabezada por quien entonces era su presidente, Porfirio Muñoz Ledo. Entonces tenemos a Muñoz Ledo, haciendo ya intentos de acercar al PRI a la Internacional Socialista desde la década del 70. A Porfirio Muñoz Ledo le sucedió en el cargo como presidente del partido, Carlos Sansores Pérez. Carlos Sansores Pérez, es padre de Laida Sansores, la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón por Morena, y quien besó la mano de López Obrador, y le dijo: "No se olvide de nosotros". En 1996, se consiguió el logro principal. En ese año se efectuó el 20º Congreso de la Internacional Socialista de Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Cabe recordar que el Acta de la ONU es una copia casi exacta de la Constitución de la antigua Unión Soviética, la cual era comunista. En 1996 tanto el PRD como el PRI consiguieron su tan ansiada membresía en la Internacional Socialista por intermediación, claro, de Porfirio Muñoz Ledo. Aunque con algunos reparos por parte de esta, ya que algunos países miembros pensaban que el PRI era, bueno, ya saben, un poquito corrupto, así que para callar las voces detractoras en el año 2014, el Partido Revolucionario Institucional organizó el Congreso para el Consejo de la Internacional Socialista. Asimismo, esto era una forma de demostrar que el PRI estaba ejecutando las acciones socialistas correspondientes al mandato de Peña Nieto, y de esta forma congraciarse, y declarar su fidelidad al organismo zurdo internacional. Volviendo al tema de Attali. Jacques Attali y George Soros están conectados. Attali escribió una interesantísima obra llamada Karl Marx o el espíritu del mundo. Muy valorada, nada menos que por George Soros. En ella, nos da a entender que el marxismo, no es que haya fracasado, sino que aún no ha llegado. Dicho de otra manera, entre capitalismo y comunismo no hay ninguna contradicción, sino que el comunismo es la última fase del capitalismo.
el nuevo orden mundial es la verdadera meta del capitalismo y el marxismo. Según Valentín Katasonov, miembro de la Fundación Cultura Estratégica, profesor, doctor en economía, miembro asociado de la Academia Rusa de Economía y Negocios, hay otros veteranos de los medios políticos y financieros, que han ayudado a George Soros con su propaganda. Incluido el expresidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Jacques Attali. Opina que las filosofías entre George Soros y Jacques Attali son semejantes. Ambos son cosmopolitas en profundidad. Ambos han confiado en el papel organizativo de los bancos. Ambos atacan lo que queda de la cultura y de la religión. Ambos creen en la necesidad de un banco central mundial, un ejército mundial, etc. Parece que solo tienen un jefe y un cliente. Así Attali y Soros estarían conectados. George Soros en México. Realizó jugosas inversiones, con el visto bueno de Salinas de Gortari. Su anfitrión por aquel entonces fue Víctor Manuel Camacho Solís, cuando ostentaba los cargos de jefe de gobierno desde el 88 hasta el 93, y secretario de Relaciones Exteriores, desde el 93 al 94. En ese lapso de tiempo tuvo contacto muy cercano, con inversionistas extranjeros, sobre todo, con George Soros, quien más que inversionista, es experto en crear organismos de adoctrinamiento, mediante movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, en gran parte del mundo. Manuel Camacho Solís, era un hombre clasificado como incendiario y bombero, con una mano avivaba la flama de la guerrilla chiapaneca, y con la otra simulaba llevar la cubeta para apagar el fuego. Manuel Camacho Solís, fue jefe de campaña, de AMLO en 2006. Ambos son expriistas. En cuanto a los grandes proyectos de conocimiento público de esos años 1987 a 1994, uno de los principales fue el desarrollo de la costosa zona de Santa Fe, en el DF, Plan SEDEC Santa Fe, donde George Soros hizo grandes inversiones. En ese proyecto de Santa Fe, se incluyeron 20 hectáreas destinadas a la progresista Universidad Iberoamericana, esos del movimiento Yo Soy 132, pertenecientes a una poderosa red global de universidades jesuitas. Otros personajes de esta historia son Marcelo Ebrard, que fue el encargado de firmar el Pacto Mundial de Migración. Está conectado con Manuel Camacho Solís, ya que fue su alumno y una especie de secretario, cuando Camacho se desempeñaba como titular de Relaciones Exteriores, durante el sexenio de Salinas. Ahí aprendió Ebrard su oficio actual de secretario de Relaciones Exteriores de México. Él también tiene raíces francesas. John Ackerman, e Irma Sandoval Ballesteros, su cónyuge, son colaboradores de López Obrador, y trabajan para la Open Society de George Soros. Los millonarios más acaudalados del mundo, como Soros, Carlos Slim, Bill Gates, y otros, se reparten el mundo con sus ayudas financieras a estos tipos de fundaciones. Controlan la educación, la salud pública, los medios de comunicación y los gobiernos. Pues bien, creo que solo si viviéramos en Fantasilandia, podríamos llegar a creer que existen multimillonarios socialistas, que trabajan por el bien común de la humanidad. Gracias a todos por darnos su corazón. Gracias por permitirnos vivir su revolución. Ustedes son el motor de esta revolución. Sin ustedes, nadie podría sostener este proceso. Toda América Latina está con ustedes y toda América Latina vamos a sostener y defender la revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución!
un centro de vigilancia muy moderno para el nuevo orden mundial. El proyecto piloto C4I4 inició en el año 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal de México y Marcelo Ebrard era su secretario de Seguridad Pública. C4I4 es el centro de comando, control, comunicaciones y cómputo, inteligencia, investigación, información e integración. Es uno de los centros de control de seguridad y vigilancia más modernos del mundo por su tecnología. Quedó completamente inaugurado el 25 de octubre de 2011. Por aquel entonces, el jefe de gobierno del Distrito Federal era Marcelo Ebrard. Fue construido en asociación con Telmex de Carlos Slim, y la empresa de alta tecnología francesa, Thales Group, que ahora preside Patrice Caine. Thales es una compañía de defensa, tecnologías de la información y aeroespacial, perteneciente en parte al Estado francés. Patrice Caine, su presidente, y Jacques Attali, coinciden casualmente, en algunas ocasiones, como en el caso del MIS Global Forum 2018 que se realizó en Riyadh, Arabia Saudita, un evento que se realiza para acercar a los jóvenes de todo el mundo a la tecnología, y los cambios sociopolíticos que se están generando alrededor del mundo. La empresa Thales está afiliada como miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el año 2004. Tiene que ver directamente con la Agenda 2030 y el Pacto Mundial de Migración. Por lo que podríamos contemplar que si Thales ya tiene participación de seguridad en México por la plataforma policial C4I4, cabe esperar de su participación para el adiestramiento en defensa y seguridad de la recién creada Guardia Nacional. Todo es parte de una agenda de décadas, quizás de siglos atrás. Con el pretexto de combatir la delincuencia, replicarán estos centros de monitoreo por todo el país, y cada vez serán más complejos. Nuestra privacidad será nula. Primero irán por aquellos que infrinjan la ley. Luego por cualquiera que estorbe. Que Dios nos asista.这就是神奇的5G。作为第5代移动通信网络，5G 的峰值理论传输速度可达每秒数十 GB， 大带宽、低时延、大连接的特性，整合城市运行核心系统的各项关键信息，形成万物互联。
这就是 5G 时代下智慧城市的构建。5G 链接。